Hola, ¿qué tal? Soy Isabel García y esto es Polité, un podcast en el que hablamos sobre pole dance y todos los temas relacionados con él. Hoy os traigo un tema muy interesante que yo creo que también os va a gustar a vosotras, y a lo largo de todo lo que vayamos hablando seguramente os vais a ir sintiendo muy identificadas. Antes de nada quería pediros disculpas porque, mi voz no es la misma. Estoy terminando de pasar un catarro y por fin tengo voz, así que he podido grabar el podcast para que tengáis este nuevo episodio. Y otra cosa que os quería recordar o contar, si es que es la primera vez que me estás viendo, es que estoy en proceso de abrir mi propia escuela de pole dance. Yo soy instructora y me encuentro en esa situación, así que nada, os voy dando más información por mi Instagram, ya lo sabéis, y por el Instagram de la escuela, para que antes de abrir sus puertas, pues que tengáis toda la información que necesitáis. Y dicho esto, vamos a ir con el tema. El tema de hoy es la adquisición de habilidades. ¿Qué es esto? Bueno, pues la adquisición de habilidades es la ciencia que hay detrás del aprendizaje y la ejecución de un movimiento. Por decirlo de forma sencilla, es el cerebro estableciendo nuevas vías neuronales para nosotras poder hacer un determinado movimiento. O sea, por ejemplo, caminar pues ha requerido de esa creación por parte del cerebro de nuevas vías neuronales en las que se va afianzando un patrón que nosotros vamos haciendo, pues este pie aquí, este otro pie aquí, los deditos no sé qué, las piernas no sé cómo, y cuando esas vías neuronales ya son muy muy sólidas, ya están muy 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 establecidas, es cuando se puede decir que hemos adquirido esa habilidad, que ya es algo automático. Entonces esto también pasa en pole. Desde que cogemos la barra por primera vez hasta que ya, como digo, adquirimos un movimiento de forma automática. Y como veis, pues esto es algo que pasa constantemente y a lo largo de toda nuestra vida. O sea, es un proceso como que nunca acaba. Para entender esto también un poquito mejor de lo de las vías neuronales del cerebro, imaginaos que pues un campo y que nosotras cruzamos a través de él. Bueno, pues la primera vez que cruzamos no se va a notar nada prácticamente, o sea, sí, pues con cada pisada nuestra las hierbas que hay en el suelo, los matorrales o lo que sea, pues van a estar un poco tronchados y demás, pero bueno, sin más. Si no volvemos a pasar por ese camino, por el mismo camino, pues eso al final, esas hierbas crecerán otras nuevas o se restaurarán y volverán a su sitio y será como si no hubiera pasado nada. Pero si seguimos haciendo día a día ese mismo camino, al final las hierbas que están creciendo ahí, aparte de troncharse, pues se van a secar, va a empezar a no crecer nada por ese camino y al final, si lo transitamos mucho, pues va a ser un camino que se va a ver perfecto, sin ningún tipo de hierba y en ese campito, en medio de ese campo verde que nos estamos imaginando. Entonces, eso sería una vía neuronal con un patrón determinado que hace el cerebro ya súper consolidada. Pero para llegar hasta ahí, como habéis visto, pues hemos tenido que repetir hemos tenido que ir reforzando, digamos, ese hacer el caminito. Entonces, esta adquisición de habilidades tiene varias fases y vamos a ir viéndolas. Tiene 3 fases. Bueno, el modelo que más... Hay varios modelos que se han propuesto, pero el más, digamos, consolidado, del que más se habla, es el modelo de Fitts y Posner, que hicieron en 1967 y consta de 3 fases. La fase cognitiva, la fase asociativa y la fase autónoma. Vamos a ir viendo cada una de ellas. En la fase asociativa podría corresponder a nuestro primer día de clase de pole, nuestra primera vez en contacto con la barra y con esta disciplina deportiva. ¿Qué es lo que ocurre a nivel interior y en el cerebro? Pues en este momento el cerebro va a estar en un nivel de actividad súper alto
y recibiendo muchísima información, o sea, va a estar sobresaturado de información. Por un lado, está intentando ver qué hacer con este nuevo elemento, ¿no? Con este palo, entonces está enviando información tipo, vale, vamos a poner la mano, vamos a el pie y tal, y entonces vamos a mirar, y entonces vamos a tirar y tal. Está muy saturado con eso, pero es que por otro lado le está llegando información, instrucciones de fuera, en este caso de tu instructora a ti, para que haga esto, para que haga lo otro, para que sienta aquello, para que tire, para que empuje, para que... Entonces es todo saturación para el cerebro. Y cuando hacemos los movimientos no se sienten de forma natural. Incluso hacemos el movimiento una vez y se siente horroroso, muy extraño, hacemos el movimiento otra vez, se sigue sintiendo igual de extraño, probamos al otro lado y esto es el apocalipsis. O sea, es una etapa en la que, como os digo, tenemos que ser muy conscientes de cada movimiento que estamos haciendo y luego el cerebro tiene que ir como paso a paso y tiene que seguir unas instrucciones muy específicas. Es por eso por lo que está muy atento a todo lo que le dice la instructora, o luego también puede que estés atenta y necesites imitar los movimientos de una compañera que te ayude y que haga el ejercicio contigo o que lo haga primero y después para tú así poder fijarte muy muy bien en lo que está haciendo y poder repetirlo tú. Entonces, la clave de esta fase es que el cerebro está con una actividad muy intensa, sobresaturado de información, que los movimientos a nuestro cuerpo no le son nada naturales y que tenemos que pensarlo, cada movimiento que hacemos tenemos que pensarlo muy conscientemente. No se siente nada natural, tenemos que estar atentas a todo. Estas son las claves de esta primera fase cognitiva y, como he dicho, la podemos asociar a la primera vez que cogemos una barra o también la primera vez que haces un ejercicio nuevo, por ejemplo. Cosas que tenemos que tener en cuenta en esta fase, pues que somos más propensas a sobreentrenar o a lesionarnos, porque estamos muy emocionadas de estar empezando una nueva disciplina, pero por otro lado, por eso tendemos a repetir, y entonces podemos lesionarnos, podemos pensar, es que no he entrenado lo suficiente, voy a seguir entrenando porque si no voy a perder todo esto que estoy empezando a ganar. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y luego también un mensaje a las instructoras, como ya os podéis un poco imaginar y habéis podido venir hilando, nuestra alumna necesita unas instrucciones muy concretas para poder coger una buena técnica y necesita el máximo feedback posible porque está empezando a aprender esta disciplina y está en esa fase cognitiva. Además, una última cosa que tenemos que tener en cuenta de esta fase es que estas vías neuronales que está creando el cerebro, porque en esta fase las está empezando a crear, ¿no? Es como que en el ejemplo del caminito en medio del campo verde es lo que está empezando a hacer el cerebro, están empezando a hacerse esos primeros caminitos, esas primeras huellas. Pues estas vías se saturan, o sea, se cansan. Entonces, por eso necesitamos descansar un poco y volver a retomarlo. Pasamos entonces a la segunda fase, que es la fase asociativa. En este momento, después de entrenar durante un tiempo, repetir las secuencias, los ejercicios, los movimientos, entrenar todo también al otro lado, de repente un día vamos a empezar a sentir que, oye, el movimiento fluye, me siento mucho más cómoda, no necesito pensar todo tanto, invierto menos energía y puedo empezar a estar atenta a otras cosas dentro del movimiento que estoy haciendo. Entonces, realmente eso es lo que está pasando, es que las vías neuronales nuevas que estaba empezando en la fase cognitiva el cerebro a esbozar, se están haciendo cada vez más fuertes y es por eso, pues
todo lo que nos está pasando a nivel exterior. Empieza a funcionar la memoria muscular, lo sentimos todo más natural, podemos fluir mejor. Entonces, como os digo, en este momento es donde podemos empezar una vez llegamos a la figura, como ya todavía no es un movimiento automático, todavía no es algo automático que nos sale súper natural y no tenemos que pensar en ello, pero sí mucho más fluido, y como nos requiere menos energía, ya podemos empezar a fijarnos en ¿estoy relajando la cara? ¿Estoy traccionando bien? A ver cómo siento mis piernas. ¿Estoy poniendo puntas? ¿No estoy poniendo puntas? O sea, ya podemos empezar a pensar en ese tipo de cosas, o sea, pulir los movimientos. Y esta fase es importante para seguir adquiriendo una buena técnica, o sea, para seguir con los buenos hábitos, digamos. Y para mí, personalmente, esto hace la diferencia entre una persona y otra que practica pole. Podemos practicar un montón de movimientos, pero si tú coges uno y que está en esta fase y lo pules, ahí está un poco la diferencia entre una persona que practica pole y otra que no. O sea, es probable que cuando nos salga un movimiento en esta fase, de repente nos aburramos y digamos, vale, es que este movimiento ya me sale, voy a ponerme a practicar otro. Vale, eso está bien, pero no caigamos en eso de, vale, es que como ya me sale ya lo dejo. Menos si estamos en esta fase asociativa. Ya veremos que en la fase autónoma, que es la siguiente, también pasan sus cosas, ¿no? Cuando ya lo hemos adquirido. Pero estando en esta fase, en la asociativa, es importante que, aunque ya te salga, trabajes en los pequeños detalles, como las puntas, cómo entrar mejor, o sea, cómo fluir mejor, cómo salir mejor, cómo cositas que van a marcar la diferencia entre una persona como tú, que también hace esa figura, y tú, que la sigues trabajando, aunque ya te sale bastante natural, pero sigues intentar exprimirla y sacarle ahí el máximo partido. En esta etapa, para instructoras, es importante que si vuestras alumnas veis alguna que ya está en esta etapa, le deis información sobre ese movimiento mucho más concreta para que sea entonces capaz de pulir este movimiento. Y también tú, que eres alumna, cuando hagas el movimiento intenta fluir, o sea, intenta seguir. Tú llegas a una determinada figura y no te quedes ahí, no te bajes de la barra. Intenta ver cómo puedes conectar esa figura con otro movimiento, el que sea, el que te salga, porque eso también te va a ayudar un montón a seguir avanzando. Y si te cansas, si te aburres un poco ya de hacer esa figura que te sale, puedes descansar un poco, practicar otras cosas, pero no dejes de hacer esos ejercicios que ya piensas que te salen, porque necesitamos pulirlos, es muy importante. Y por último llegamos a la fase autónoma. Esta fase, digamos que es como la cima, o sea, es el momento en el que ya un determinado movimiento, figura, transición, tal, la sentimos natural. No necesitamos estar pendientes, o sea, no necesitamos pensar el movimiento, no necesitamos estar conscientes en ese momento, en cómo muevo la mano, cómo no sé qué, cómo ahora tiro, cómo ahora empujo, cómo paso, tal. Simplemente al coger la barra y al iniciar, el cuerpo ya sabe lo que tiene que hacer y fluye perfectamente. El movimiento está muy pulido y pues bueno, ya es como que nos sale muy natural. Puedes identificar si estás en esta etapa porque al bajarte de la barra alguien te pregunte ¿cómo has puesto el pie aquí? O ¿cómo has pasado la mano de aquí a aquí? Y tú probablemente te quedes parada y digas, ay, pues no lo sé, espera un momento, y tengas que volverte a subir a la barra y entonces ya hacerte consciente de qué haces con la mano para cambiarle de un lado a otro y poder explicárselo a tu compañera. Ahí eso significa que ya en ese movimiento concreto estás en esa etapa autónoma, porque ya el movimiento nos sale muy fluido, muy natural y no necesitamos pensar para realizarlo.
Cuando llegamos a esta etapa con un movimiento, no os penséis que ya está, que ya hemos llegado, ya lo he hecho, ya me puedo despreocupar. Imaginemos cuando cogemos un truco, que muchas veces pasa. Cogemos un truco que vamos a poner un truco exigente, no sé, un ave del paraíso, un Nigel, un Rainbow Marchenko, algo exigente y que veníamos desde hace tiempo preparándonos para que nos salga y demás y demás. Y de repente lo llevamos a esta etapa autónoma que ya nos sale de manera... Normalmente nos quedamos en la anterior, en la asociativa. Es que hablando de estas figuras, pues normalmente, antes de seguir con la etapa autónoma, perdonad, normalmente se quedan en la fase asociativa. O sea, la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, o sea, las primeras veces que me sale esta figura, se suele coger y subir una foto a Instagram o subir un vídeo a Instagram y poner, esto ya es mío, y chimpún, y no lo vuelvo a entrenar jamás en la vida. Vale, pues entonces esa figura nunca te va a ser fluida, nunca te va a ser cómoda para entrarla siempre, o sea, nunca vas a llegar a una etapa autónoma si simplemente te quedas ahí. Entonces, por favor, vamos a entrenar para que nos salgan los movimientos y no solamente para obtener una foto o un vídeo en Instagram, porque eso también tiene sus riesgos. Entonces, ligando esto con la etapa autónoma de la que os estaba hablando, no podemos estar tranquilas cuando llevamos a un movimiento a la etapa autónoma, porque si lo dejamos ahí y no lo tocamos en X tiempo, depende de la persona y demás, ese movimiento puede volverse a la fase asociativa e incluso a la fase cognitiva. Entonces, es importante que lo sigamos entrenando, no al nivel que hemos venido haciendo para obtenerlo y que se vuelva natural, pero sí hay que tocarlo de vez en cuando para que pues eso siga ahí. Ahora, la pregunta que puede que te hayas estado haciendo desde hace un rato, y es, ¿cuánto tiempo se tarda en pasar de una fase a otra? Y la respuesta, como también te estás pudiendo imaginar, no hay algo concreto, no hay un tiempo concreto, ni un entrenamiento en concreto, o sea, no hay una fórmula mágica. Todo depende de la constancia y la práctica que le des. Está claro que si tú coges un ejercicio y lo practicas 1-2 veces al mes durante 5-10 minutos, pues te va a ser muy difícil llevar en poco tiempo ese movimiento de una fase cognitiva a una fase asociativa. Pero si coges ese movimiento y en cada entrenamiento de pole le das un ratito, imagínate que tú haces pole 1 o 2 veces a la semana, pues si esas veces a la semana que tú entrenas en cada clase, coges ese movimiento y le dedicas un ratito, entonces ya te va a ser más fácil, vas a tardar menos. Cuando hablamos de pasar un movimiento, o sea, todo depende, digamos, del número de repeticiones que hagas, que entrenes ese movimiento específico. Cuando hablamos ya de pasar una figura, un movimiento, una transición de una fase asociativa a una fase autónoma, eso son palabras mayores y ahí necesitamos como mucho más tiempo, que también depende de cada persona, pero sobre todo yo diría que ahí ya necesitamos constancia, dedicación y practicar y practicar. Algo que nos puede venir muy bien en este proceso de aprendizaje, en esta adquisición de un movimiento en pole, es el entrenamiento combinado, que de esto seguramente también hablemos en otro episodio del podcast. Se trata básicamente de, a la vez que entrenas tu pole, entrenar también otras disciplinas que tengan una base parecida a la del pole. Por ejemplo, en pole tenemos una combinación de fuerza, flexibilidad, coordinación, equilibrio, control corporal, de la respiración. Entonces, si tú practicas yoga, pilates, vas al gimnasio a hacer con peso rutinas de cuerpo completo, entonces vas ganando fuerza
de forma general en todo el cuerpo. ¿Haces o has hecho en algún momento de tu vida patinaje, ballet, gimnasia rítmica, gimnasia artística? Pues todo eso es un bagaje que el cuerpo lleva. Practicas handstands, que luego tú lo puedes aplicar al pole, y como el cuerpo ya entiende un poquito, o sea, el pole a lo mejor no lo entiende porque es muy nuevo para él, pero sí que tiene ciertas cosas ya aprendidas, ciertas vías neuronales ya hay establecidas que nos pueden ayudar al aprendizaje de estos nuevos movimientos en pole, porque el cuerpo ya tiene una base en fuerza, en flexibilidad, en equilibrio, en control corporal. Entendemos, ¿no? Entonces es por esto por lo que si tenemos una base fuerte en todas estas cosas, es más fácil que llevemos un movimiento pues de la fase cognitiva a la fase asociativa. Bien, entonces, habiendo terminado ya, habiendo visto estas 3 etapas, vamos a hacer un resumen de las cosas más importantes para que nos queden ahí bien claro. En pole estamos constantemente, al igual que en la vida en general, ocurre constantemente un proceso que se llama adquisición de habilidades, y esto consiste en que el cerebro, con cada patrón de movimiento que nosotros vamos haciendo, va estableciendo pues unas vías neuronales, y hay una serie de etapas desde que estas vías neuronales empiezan a crearse hasta que se consolidan, y eso nosotros lo vamos a notar externamente aprendiendo pole, desde que cogemos la barra por primera vez y empezamos a hacer movimientos por primera vez hasta que esos movimientos los sentimos como muy naturales. Estas fases son: la primera, la fase cognitiva; la segunda, la fase asociativa; y la tercera, la fase autónoma. En la fase cognitiva, el cerebro tiene una intensa actividad, está sobresaturado de información y está como que le extraña todo, o sea, no sabe qué es esto, está todo el rato pendiente, y esto es clave, está consciente. O sea, tenemos que ser conscientes todo el rato de cada movimiento que estamos haciendo, porque no sé, eso nos resulta todo muy extraño, nada nos es natural, todos los movimientos nos cuestan porque no estamos acostumbradas, y entonces o sea, esto externo es un reflejo de lo que está pasando dentro de nosotras. El cerebro no tiene ningún tipo de información sobre esto nuevo que estamos haciendo. Sí que es verdad que, hablando de esto, de lo último, antes de ponernos a hacer un resumen de las etapas, hemos visto que si tenemos un bagaje deportivo nos va a ser más fácil, o sea, el cerebro tiene esta información y puede tirar un poco de ella, aunque no sea exactamente lo mismo un determinado deporte que la barra, pero sí que puede aplicar esas vías neuronales que ha establecido de otras disciplinas, y entonces eso nos puede ayudar. Pero independientemente de eso, es una etapa pues así, en la que las vías neuronales para los movimientos específicos del pole no están establecidas, se están empezando a crear. En la fase asociativa, las cosas, como ya estamos practicando y estamos todo el rato repitiendo un determinado patrón de movimiento, el cerebro ya tiene bastante bien hechas esas nuevas vías neuronales, aunque no están hechas del todo todavía. Entonces nosotras externamente lo vamos a sentir como que el movimiento fluye más, sentimos que necesitamos menos energía para realizarlo, podemos estar más pendientes de otra, o sea, no necesitamos ser tan conscientes de hacer el movimiento, sino que podemos prestar atención, porque ya nos sale, sino que podemos prestar atención a otros detalles, como si tengo la cara relajada, si estoy sonriendo, si llevo punta o no, si esto puedo hacerlo un poquito mejor. Entonces esta etapa es ideal para pulir los ejercicios, y es importante que cuando llevamos un movimiento hasta aquí no lo dejemos ahí, sino que sigamos exprimiéndolo, porque eso es lo que marca la diferencia para mí personalmente en una técnica de pole dance a otra. Y por último tenemos la fase autónoma, que esta ya sí es como el culmen de un movimiento en pole dance y el culmen también de
las nuevas vías neuronales que estaba haciendo el cerebro a partir de esos patrones de movimiento que nosotras repetimos una y otra vez. En esta etapa, como las vías neuronales ya están muy bien asentadas, nosotras sentimos los movimientos muy naturales, nos salen muy naturales, no tenemos que ser conscientes de ellos mientras los estamos haciendo, no tenemos que pensar, y es más, cuando nos bajamos de la barra y alguien nos pregunta sobre cómo hemos cambiado la mano de aquí a aquí, nos quedamos un poco paradas, tenemos que pensar cómo lo hemos hecho, porque como ya nos sale tan natural, pues no somos conscientes de ello, o incluso te tienes a lo mejor que volver a subir a la barra, hacerte consciente de cómo lo estás haciendo para poder explicárselo a la otra persona. También es importante en esta etapa que no nos confiemos y sigamos entrenando de vez en cuando, ya no a un nivel ya no con tantas repeticiones, pero que sigamos entrenándolo, porque si no, esto puede revertir. Esas vías neuronales pueden empezar a no estar tan fuertes, sino a irse haciendo más débiles porque no las repetimos, y por tanto el movimiento puede volver a una etapa asociativa e incluso a una etapa cognitiva. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que os haya resultado súper interesante. A mí la verdad es que sí, pero todas estas cosas me encantan. Yo como instructora siempre estoy tratando de aprender todo lo que puedo, de todo, o sea, no solamente de técnica de Paul, sino también de estas cosas, porque me resulta muy importante para aplicarlo en mí, aplicarlo en mis alumnas, entender por qué ocurren ciertas cosas, poder explicároslo también a vosotras. Y pues bueno, me encanta estudiar todo lo que tenga que ver con el Paul, con el cuerpo, con entender, pues me parece muy interesante, y además luego para poder traeroslo también al podcast y que tengáis acceso a ello siempre que queráis. La semana que viene seguiremos un poco con esto del proceso de aprendizaje en Paul, hilando con esto que hemos visto hoy, porque vamos a ver las diferentes formas de aprender que tiene una persona. Hay gente que son más visuales, hay gente que se les quedan las cosas mejor de oído, y eso te puede ayudar para identificarte con qué tipo de persona eres, o sea, me refiero, cómo tú crees que aprendes mejor, con todo lo que vamos a ver en el podcast de la semana que viene, el siguiente, de dentro de 15 días, y poder poner eso en práctica en tu clase de Paul para aprender mejor y seguir avanzando mucho mejor. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Puedes suscribirte al canal, compartir este vídeo con las personas que estén haciendo Paul, tus compañeras o gente que conozcas a la que pueda ayudar e interesar. Si te ha gustado el vídeo, deja un like, que siempre es muy bienvenido. Te recuerdo también que puedes hablar conmigo y saber un poquito más de mí por mi Instagram, y enterarte de todo lo que va pasando con la apertura de mi escuela en el Instagram también de mi escuela. Así que nada, pues esto es todo por hoy, y nos vemos dentro de 15 días.